Bueno, pues ya estamos transmitiendo en vivo nuestra siguiente clase de las parábolas de Cristo. Tarde, mojados, pero con ánimo. Porque hoy nos agarró el aguacero. Pero bueno, vamos a estudiar la parábola de los talentos que se narra en el Evangelio de Mateo, capítulo 25, 14. Mateo 25, 14. ¿Ya lo encontraron ahí? Sí. Yo creo que la gran mayoría está familiarizada con la parábola, ¿no? ¿Se acuerdan cuál fue el origen o la razón por la cual Cristo habló esta parábola? O sea, ¿qué motivó a Cristo? Recuerden que siempre que vemos una parábola, vemos la motivación o el contexto de lo que Cristo estaba haciendo o viviendo, y eso da pie a las parábolas. Eso nos ayuda a comprender sus objetivos o hacia dónde va la enseñanza. En este caso, ¿qué es lo que propició la parábola de los talentos? La parábola de las vírgenes. La parábola de las vírgenes da otro enfoque a la misma necesidad. Es cuando le dicen que qué señales habrá de esto, ¿no? Cuando piden las señales y todo. Ajá. Es cuando el Señor, van saliendo de la ciudad, entonces los discípulos voltean a ver a lo lejos en la colina, se veía imponente el templo, bien bonito, y ese era su orgullo nacional. Entonces comienzan a presumirle al Señor, ¿no? Le dicen, mira Señor, qué bonito está nuestro templo. Entonces el Señor como que les baja los humos, ¿no? Porque eso era el símbolo de su orgullo nacional. Y eso que no vieron el de Salomón, ese sí estaba bonito. Entonces cuando ve el Señor esa expresión, pues la manera de bajarles los humos es decirles, ven todo esto, pues no va a quedar piedra sobre piedra. Todo va a ser derrumbado. Entonces los discípulos no dicen nada en ese momento, pero se quedan ahí pensando, ¿cómo que no va a quedar piedra sobre piedra? Entonces, más adelante, se reúnen con él y le dicen, Señor, háblanos de estas cosas. ¿Qué señal habrá de estas cosas? ¿Qué cosas? De la destrucción del templo. Y pues ya que vamos a hablar de escatología, pues queremos conferencia completa, ¿verdad? Pues de una vez háblanos de cuándo será tu regreso y de cómo será el fin del mundo, del fin del siglo. Y el Señor les dijo, ¿y no quieren algo más? ¿Se acuerdan cuál es la primera respuesta del Señor? Es bien importante. Mirad que nadie los engañe. Exacto. Mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, algunos se engañarán. Entonces esa es una señal muy grande, porque va a haber mucho intento de engañar a la iglesia acerca de quién es Cristo. Y es curioso, pero apenas empezó el nuevo milenio y aparecieron un montonal de Cristos. ¿Sí han oído? De repente aparecía uno, de repente aparecía otro. Ahorita con vida hay como unos 6, 7 Cristos. Bueno, se hacen llamar Cristo, ¿verdad? ¿Sí los han oído? Hasta uno es mujer. Sí. No, Elizabeth, ¿no? Uh-huh. Hay otro que se llama el INRI, porque así dice la cruz. Pero INRI no es lo que decía, si se acuerdan, ¿no? Pero bueno, ¿qué otro hay? Hay uno en Rusia, ¿no? Hay uno en Rusia, hay uno en Perú. Hay, la japonesa, no, la china, es china, ¿no? La coreana, es coreana. Una Cristo coreana. También hay un Cristo coreano, ¿no? Creo que sí. Entre sus armas. Sí, el que está fomentando la guerra, ese sí está peligroso. Uh-huh. ¿Igual coreano? No estoy muy seguro. No, yo no me acuerdo la verdad. Pero está diciendo que cuando dice la escritura que Cristo regirá con vara de hierro, se refiere a las armas. Así que el ejército de Dios que se empiece a armar. Uh-huh. Y están todos nadando con cejas, ¿no? Sí, y eso sí está peligroso. Entonces, lo primero que va a haber como señales es el intento de engaño. Pero el Señor no lo maneja como una narración de qué engaños va a haber, sino lo hace a manera de exhortación, ¿no? Entonces, como lo primero que el Señor responde es una exhortación, todo lo que viene adelante de las señales se vuelve en exhortación para nosotros. Que habrá que temblores, rumores de guerra, pestes, hambre, son cosas que dice que serán principio de dolores.
Pero todo eso inició con una exhortación. Tengan cuidado porque las señales, ¿para qué sirven? ¿Cuál es el propósito de que la Biblia nos hable de señales? Pues para que identifiquemos, ¿no? Para identificar. Cuando nosotros vamos en una carretera y vemos un letrero que dice desviación aquí o salida aquí, pues es para que no te pases. Así dice el Señor, no te pases. Sigue las señales. Entonces las señales tienen un propósito específico, es advertirnos para que tomemos consideración de ello. Entonces, de la misma manera, las parábolas que vienen después de estas señales son consecuencia de la exhortación para estar atentos de estos tiempos finales, porque no sea que nos vaya a tomar por sorpresa, que de hecho así está escrito. El Señor vendrá así como un ladrón en la noche. ¿Cómo llega el ladrón en la noche? En la noche. Sin avisar, ¿no? Sin avisar. hacer ruido. Imagínense que llegue el ladrón a su casa y le dice, disculpe, ¿va a estar hoy en la noche? ¿Podría dejar la puerta abierta? ¿Por qué voy a llegar a robar? Me recordó el juego de Plantas contra Zombies. Nos decía, querido sesudo, por favor de quitar las plantas y dejar abierta la puerta. No. Estás tan mal que yo pensé lo mismo. También pensé en eso de las plantas contra zombies. Entonces, no lo van a hacer, ¿verdad? O sea, ni los zombies, ni tampoco los ladrones te van a advertir cuándo van a llegar a asaltarte. Entonces, esa es la exhortación. Tienes que estar preparado siempre. Entonces, cuando Cristo venga, es porque va a venir con una meta. Y la meta es establecer su reino aquí en la tierra. No es el final de la historia. Falta, después de ese gobierno milenial, viene todavía más historia bíblica. Pero ese es el siguiente paso, o el siguiente escalón en los planes de Dios. Así que cuando llegue esto, nosotros tenemos que estar en cierta condición espiritual. Y para eso son estas parábolas, para hablar de nuestra condición espiritual. Así que aunque también habla, como lo que estudiamos antes, de las parábolas del reino, todas son del reino, pero unas son de cómo es el reino. Esta parábola, ¿cómo es? Esta parábola es doctrinal, ¿no? Es para que nosotros estemos al pendiente de qué es lo que Dios está esperando de nosotros. ¿Qué está esperando? Bueno, principalmente santidad, ¿no? Recuerden que estamos en las parábolas de la clasificación de servicio y obediencia. Es la segunda parábola en esta clasificación. Servicio y obediencia. Eso nos va a dar una pista de cómo se interpreta la parábola. ¿Por qué no leemos ahorita la parábola de las 10 vírgenes? Porque esa entra en otra categoría, aunque está escrita antes. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Entonces vamos a empezar a leer, si no es que me falta algo. No, creo que ya podemos empezar a leer. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Muy bien. Entonces, dice en el versículo 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Vamos a interpretar el primer versículo. ¿Quién es el hombre que se fue lejos? Porque está hablando en el contexto es qué señales habrá de tu venida, ¿no? Entonces, obviamente, al ver contexto sabemos que se refiere a Cristo. Él es el hombre que se fue lejos. ¿Qué tan lejos se fue? Pues es que no es tanto literal. Bueno, pero algo tiene que ver, ¿no? Tan lejos que está en el cielo. Está tan lejos que llegó hasta el tercer cielo. No, esto de que les pregunto que qué tan lejos está es por una expresión. ¿Cómo? Como en tiempo. En parte sí, o sea, porque pues uno asume el tiempo de regreso de alguien con la distancia, ¿no? Pero ¿se acuerdan que Pablo una vez hablaba de que cuando le hablaba a los atenienses, ¿se acuerdan que estaban en la idolatría y que decía que al Dios que ustedes adoran sin conocer no es adorado por nada creado de mano de hombres? ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Entonces él hace una expresión, dice, aunque ciertamente él no está lejos, porque hace alusión de que ellos quieren palpar a su Dios, ¿no? O sea, sentir a quién están adorando. Entonces dice, si de alguna manera pudieran hallarle palpándolo, no se puede, pero también hace una aclaración, aunque ciertamente no está lejos. Entonces, porque aquí sí está lejos,
porque son dos enfoques diferentes. Él está cerca en el sentido que no se ha despreocupado de nosotros, pero sí está lejos en el sentido de que nosotros no lo vamos a mirar. O sea, en el sentido de que Él no va a venir a dar la cara por nosotros como quisiéramos que Él hiciera, ¿no? A veces nosotros quisiéramos que cuando alguien nos está agrediendo o que vemos un problema fuerte, quisiéramos decirle, Señor, ven, manifiéstate ahorita que te necesito. Y el Señor no se va a manifestar. Hablo de una manifestación visible, me refiero. ¿Por qué? Porque está esperando a que tú des fruto. Por eso no lo estamos mirando. ¿Por qué creen que no ha regresado? Está esperando a que nosotros demos fruto. Y esa es la base de esta parábola. ¿Qué vamos a hacer con el tiempo que nos está dando? San Agustín de Hipona tenía una de sus tantas frases célebres. Él decía, si Dios responde tu oración con un milagro, sabes que puedes confiar en Dios. Y cuando Dios no te hace el milagro, es porque Dios está confiando en ti. ¿Qué prefieren? Ay, Pues a veces por la comodidad. si me quiero escuchar humilde, no, yo que Dios confíe en mí, ¿no? Pero si soy honesto, no, Señor, que ver cómo puedo confiar en ti. Pero es una expresión retórica a que tenemos que aprender a vivir dándole gloria a Dios de esa manera, en que podemos dar la cara y hablar, aunque no lo estemos viendo a Él físicamente. Por eso es que en la parábola el hombre se fue lejos, pero dejó siervos, dejó gente. ¿Para qué? Para que hagan la obra de Él. Entonces dice que estaba este hombre que se fue lejos y llamó a sus siervos. ¿Qué significa la palabra siervo? Esclavo. En el griego es la palabra doulos, que significa, o en su definición significa alguien sin libre albedrío o sin voluntad propia. ¿No es Doulos. Doulos. Esa palabra implica alguien que cedió su libre albedrío a alguien más. Entonces, si tú dices que eres siervo de Cristo y todavía quieres hacer lo que se te pega a tu gadarena gana, entonces es mentira, no eres siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios es el que dice, habla Señor, que tu siervo oye, ¿no? Y obedece, obviamente. Entonces tiene que verse reflejada la obediencia con acciones, ¿verdad? Que tampoco tiene que ver con los siervazos. Con los... Siervazos, ¿qué pasa? Sí. Es que actualmente en la iglesia se maneja el concepto de siervo como si fuera un título de grandeza, lo cual es absurdo. Cuando muchos dicen el gran siervo y se imaginan a Bambi. Ese no es el gran siervo, ¿verdad? Con su cornamenta. Sí han visto que en algunos congresos sí le dicen con ustedes el gran siervo de Dios. Sí, de hecho. O sea, el gran esclavo. Y resulta que dice el Señor que cuando ya hayas hecho todo lo que se te ha mandado hacer, puedes decir que eres un siervo inútil. Ya hiciste todo lo que Dios te mandó a hacer, porque si no es así, ni a inútil llegas. Frustrante, pero sí. Qué frustrante, ¿no? Entonces, para que los discípulos no se sientan más, porque no estamos haciendo otra cosa más que permitirnos ser utilizados por Dios. O sea, el que hace la obra es Dios. ¿Tú qué haces? No, pues vamos a salir todos cabizbajos, ¿no? En esta parábola nos ponen una posición de mayordomos, porque recuerden que dentro de los siervos hay un punto intermedio. El siervo no tiene libre albedrío, pero hay hay un siervo VIP, si le quieren llamar de alguna manera, que se llama mayordomo, ¿verdad? ¿Qué tiene de autoridad el mayordomo? Que está al servicio del Señor directamente. Va a estar sometido al Señor de todos modos, pero el Señor le confía que de él tome decisiones conforme a sus bienes. ¿Se acuerdan de José el Soñador que fue mayordomo? Sí. ¿Por qué le dejaron de mayordomo? Porque tenía Dios. Porque tenía a Dios. Ajá, pero bueno, o sea, Potifar, que es el que lo puso como mayordomo de su casa, él no tenía temor de Dios, ni conocía a Dios. ¿Qué es lo que Potifar vio? Vio que José era bueno en todo lo que hacía y aparte recibía la bendición de su Dios. Lo que vio Potifar es que todo lo que tocaba a José era como el rey Midas. Lo hacía oro. ¿Por qué? Porque lo hacía fructificar. Entonces, él le conviene, si yo veo que este siervo es fiel, yo le voy a encomendar mis finanzas para que me las haga prosperar. O sea, él va a hacer prosperar lo mío, porque me es fiel y él me rinde cuentas a mí.
Entonces lo dejo que él trabaje a como él sabe, a como él decida, porque el beneficio es mío, no de él. Entonces, ahí es donde nosotros estamos en una posición diferente, porque ya no solamente el hecho de decir, Señor, lo que tú digas, porque va a decir, ok, lo que yo digo es, te voy a dar esto. Ahora, dame cuentas de eso, tú hazlo producir. Y muchos ya no quieren eso. Por eso muchos en la iglesia quieren que se les diga, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con aquello? ¿Cómo le hago aquí? ¿Cómo le hago allá? No, es que ustedes tienen que ser mayordomos, porque ustedes tienen que tomar la decisión, porque ustedes van a rendir cuentas de lo que Dios les dio. Pregunta, ¿qué es lo que Dios les ha dado? Todo. Todo. Y ese todo, ¿qué tanto incluye? Pues en primer lugar nuestra salvación, ¿no? Pues digo, en prioridad de lo referente a Dios, ¿no? Pero bueno, habla de sus bienes. Se da la palabra, ¿no? ¿Qué hacemos con la palabra? ¿Con la palabra? Pero obviamente es un concepto un poquito difícil de enfocar, porque es un concepto muy abierto. La respuesta, pues ya la dijeron, pues todo, ¿no? Todo es de Dios. Del Señor es la tierra y su plenitud, así que no tenemos nada propio. Así que si tú tienes, por ejemplo, una Biblia, Dios te va a pedir cuentas de esa Biblia. ¿Qué tanto la leíste? ¿Qué tanto la estudiaste? ¿Qué tanto la viviste? ¿Y qué tanto la predicaste? Y si tienes 2 Biblias, ¿qué crees? Pues te va a pedir cuenta de las 2 Biblias. Es que la tenía ahí guardadita. Y de todas las versiones que tenemos. No, yo sí he ido regalando, así es que no me digas que no. Si alguien dice, yo tengo mi Biblia, pero yo la usé de la mejor manera, le compré una de esas basecitas que venden de madera bien bonito y la puse en la vitrina de mi casa en el Salmo 91, para que fluya la bendición. A mí me compraron, no se puso mi Biblia y se me cayó, ¿verdad? ¿Algo quería decir el Señor? Sí, ¿Verdad? eso no es para las Biblias. He visto negocios donde ponen la Biblia así. Y cuando dices, ¿qué estás leyendo? No la toques, es para que fluya la bendición. Así es, así el Señor nos llama también. Entonces, si nosotros usamos mal lo que Dios pone a nuestro alcance, pues también vamos a rendir cuentas. Y entonces, por una parte, unos tienen miedo de usar mal lo que Dios les dio. Y otros creen que lo usan bien, pero en realidad lo usan mal. Pero independientemente de las capacidades que Dios nos da, hay algo que a todos nos da por igual. Y eso es el tiempo. A todos nos da por igual 24 horas al día. ¿Qué haces con esas 24 horas al día? Vivir. Bien filosófico, ¿no? Tenemos que rendir cuentas de esas 24 horas. Luego no sé por qué mucha gente se siente cansada si se pasa la tercera parte de la vida durmiendo. Todos los días nos da 24 horas. Algo para dormir. Hasta para dormir soy más. Hasta para dormir la riego. Oh, que la canción. Yo también. Para dormir me considero inútil. Siervo, dice. Fíjense, tenemos 24 horas al día. Dice la palabra que se cumplen sus propósitos en ese tiempo, y el propósito de Dios se cumple en el simbolismo del número 3. Entonces, si dividimos las 24 horas entre 3, tenemos 3 etapas de 8 horas. Por eso es que lo normal es que las jornadas laborales sean de 8 horas. Hay unos que sí los negrean bien feo, ¿no? Pero lo ideal es que fueran 8 horas de trabajo, 8 horas de sueño, que ya algunos dicen que no, que con que duermas 4 horas. Ya los quieren disminuir así, ¿no? Pero por muchos años se tenía como que clara la idea de que lo correcto era dormir 8 horas al día. Trabaja 12. Así que si nosotros dormimos 8 horas al día, una tercera parte del día, significa que dormimos una tercera parte de la vida. Y si consideramos también los tiempos de prédica, pues más. Así, Una de dos, o no entendieron el chiste o estaban dormidos. Porque también ahí duermen, ¿no? Intercediendo con ronquidos indecibles. Entonces nosotros tenemos que valorar esas otras 8 horas que restan. ¿Para qué puedo usar esas esas 8 horas? Ya tuve mi tiempo de descanso, ya tuve mi tiempo para ser productivo en cuanto a lo material, ¿no? Ya trabajé en
laboral. Ahora esas otras 8 horas al Facebook, al YouTube, al Xbox, ¿a qué? PlayStation. Pues ahí es donde podemos ser administradores libremente de qué podemos hacer. Ahí es donde pueden entrar tus hobbies, sí, pero pues también el servir a Dios. Entonces dicen, no, es que no tengo tiempo. Pues todos tenemos el mismo tiempo. ¿Cómo es que hay gente que dice, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia? Pero ¿por qué? Si todos tenemos la misma oportunidad delante de Dios. Y Dios nos va a pedir cuentas de esas horas. Así que si duermes tus 8 horas y dices 5 minutos más y se convierte en otra hora más, pues Dios también va a pedir cuentas de eso. ¿Traen ahí en su Biblia escala de medidas? ¿Escala de medidas? ¿No? No, en la que tienes. Para que vean cuánto vale un talento. Talento, 6.000 dracmas. 6.000 dracmas. 21.600 gramos de plata. 21 kilos de plata. Gramos. No, porque son 21.000 gramos. Sí. Son 21 kilos. 600. Vamos a redondearlo en 21 kilos. Está 6 pesos, ¿cierto? El kilo. Más o menos a cuánto le suena. ¿A mucho? A ver, ¿trae calculadora? ¿Cómo dijo? ¿Cuánto es el 155. 21.600. ¿El diario? 21.600 por, ¿cuánto dice? 6 pesos el gramo. 6 pesos el gramo. 6, 7. Porque yo sabía cuando yo estuve trabajando en un lugar donde compraban y vendían metales, y en aquellos entonces estaba en 6 pesos el gramo. Yo creo que está más caro. 12 pesos. 12 pesos. Sí, lo creo porque yo lo veía a 6 pesos hace 15 años. Entonces, multiplíquenlo por 20. ¿Cuánto dio? 21.600 por 20. Ujú. Dice que es a lo que equivaldría ahora a $2. ¿Qué, a $2? No. Ah, sí. Hay talento diferente en el Antiguo Testamento y en el Ahora Nuevo. un denario se puede comprar en Mercado Libre en 3,000 pesos. No, pero queremos ver proporciones, o sea, escalas a la era en la que se usó el ejemplo. Y los metales pues nos da una idea más clara. Porque también dice que es equivalente a tantas dracmas, ¿no? Pero las dracmas era muy equiparable el costo con los denarios. Y el denario era el salario de un día. Entonces, otra manera de compararlo sería con el salario de un día de trabajo. 432.000. 432,000, entonces sería el equivalente en pesos. O sea, eso sería un talento. Vamos a dejarlo en 400,000 pesos. Para redondear, eso solamente para tener una idea. O sea, lo que quiero que se den cuenta es que ahorita que veamos lo de los talentos, obviamente se refiere a dinero. En el ejemplo de la parábola. Pero para que vean que no era tan poquito dinero. Era nada más así como un pesito, ¿no? A ver, te doy 20 pesos, a ver qué vas a trabajar. Pues me compro una caja de chicles y me voy a venderlo al semáforo. No, o sea, no era cualquier cosa. ¿Qué harías si te da alguien que te dijera, mira, tengo 400,000 pesos, toma, inviértelos en lo que quieras. Y yo me voy lejos y cuando venga, pues ya me das mis intereses. ¿Qué le dirías? Ay. Pero tú sabes que la persona que te está encomendando es una persona de autoridad, persona de poder, persona que si quiere te quita la vida, o sea, literal. Ahí es donde entra el temor del último de la historia que vamos a leer ahorita. Porque híjole, ¿qué tal si le pierdo el dinero? ¿No consideran eso? Porque los negocios son así, como te puede ir bien, como te puede ir mal. Yo creo que seríamos más cuidadosos, ¿no? Hay gente que no está acostumbrada a manejar dinero. O sea, hay gente que cuando tiene una pequeña cantidad en la bolsa, se le nota. O sea, se nota la inseguridad. Se transforma también, ¿no? También. Hay gente que... hay de todo en la viña del Señor, dice. Pero he conocido gente que
no quiero quemar a nadie, vamos a dejarlo como alguien en un lugar muy, muy lejano, que una vez fue a la librería a comprar un disco. No empiecen a verse porque no es de aquí, no van a empezar a acusarse. Van a empezar a... ¿seré yo? No, que fue a la librería y quiso comprar un CD. En aquellos entonces costaban 120 pesos el CD. Antes de la moda del streaming y todo eso. No, o sea... Antes Sí, ya bueno, ya piratería ya había, pero pues el disco era original, ¿no? Entonces, dice 120. Y ya lo pide. Lo llevamos a la iglesia a entregar ese disco de 120 pesos. Abre su cartera. Digo, tal vez está mal que esté juzgando, pero es lo que yo vi. Abre la cartera y tenía una filotota de billetes de 500 pesos. Le busca, saca 20 pesos y me dice, ¿te queda de ver 100? No invente. Y yo dije, ¿cómo? Y una persona que pues, obviamente sí estaba ganando bien, o sea, lo que uno conocía, ¿no? Entonces, bueno, o sea, ya él, pero sí se oye raro, o sea, se siente raro, ¿no? Que alguien así, que tiene pues buena cantidad de dinero en la bolsa, y te abone 20 pesos. Si uno dice, más rápido salgo, ni que fuera una deuda grande, ¿no? Y también me acuerdo comparándolo o poniéndolo en perspectiva, una vez que fui a una de esas famosas empresas pirámide, ¿las conocen? Sí. De esas donde te dicen, gana, bueno, en aquel entonces el letrero que yo vi decía, gana 4,000 pesos trabajando de lunes a viernes 4 horas al día, en trabajo de oficina, 4,000 pesos a la semana. Entonces dije, no, pues está bastante bien. Y en aquellos entonces yo venía de trabajar de Jumex, donde ganaba 100 pesos al día. Entonces ganaba 600 pesos a la semana, menos el seguro, menos caja de ahorros, menos no sé qué tantas cosas, que ya me dejaban una baba, ¿no? Y después veo esa oferta de trabajo, no, pues aquí, ¿no? Y trabajo de oficina, ahí voy, y te dan un curso de Coco Wash. ¿Ah? Te empiezan a meter ideas que tú eres un campeón, tú mereces todo. Tiene que llevar más gente, ¿no? Ajá. Salen con que dicen, no, esto no se trata de vender productos, pero para que demuestres tu fidelidad, se te va a dar un kit del producto para que lo conozcas, pero tú lo vendes y pues de ahí recuperas tu inversión. Y dices, a ver, ¿inversión? Nadie me habló de una inversión. Nada más tienes que invertir 1,800 pesos. Dicen, si vengo aquí porque no tengo dinero, no para dar dinero. No, es que tienes que demostrar tu fidelidad a la empresa y no sé qué. Y pues el mismo proceso de lavado de cerebro. Y el día que ya se iba a entregar el dinero, yo no lo llevé. Pero yo todos me fui a dar la vuelta a ver qué onda. Pero veía a la gente que iba llegando y se iban así agarrando la bolsa del pantalón, como volteando para todos lados, todos paranoicos. Dije, por 1,800 pesos. Digo, bueno, no se me hace una cantidad así grande. Pero la gente que no estaba acostumbrada, de aquellos que solamente llevamos 20 pesos en la bolsa, pues sí se oye mucho 1,800 pesos. No están acostumbrados. Entonces esa gente luego tiene miedo. Tiene miedo de tener una cantidad fuerte porque no está acostumbrada. No se siente capaz de hacerlo funcionar o de invertir ese dinero. Siento feo por esa gente porque pues obviamente no vio su dinero nunca más. Y en esos cursos hasta enseñaban a mentir, o se enseñaban a manipular a la gente para que te prestaran dinero. Decían, la técnica del bocho, ¿saben cuál es la estrategia del bocho? Decían, mira, tú ve con un amigo y dile que te ofrecieron un bochito en muy buenas condiciones, una gran oportunidad, y ya solamente te faltan 1,800 pesos. Préstamelos para aprovechar esta oportunidad. Después tú se los vas a pagar. De todos modos, con lo que vas a ganar, los miles que vas a ganar aquí, se lo pagas de volada. Pero no me van a prestar 1,800, no importa, aunque te den 200, le dices lo mismo a todos tus amigos, lo completas. Así Lo me que te den. pasó cuando andaba buscando un trabajo, y me decían, no, pues 6,000 a la quincena. Dije, no, pues está re bien, y nada más eran 6 horas. Y ya voy, y era Royal Prestige, de las ollas, y que le digo, no, pues, y ya nos enseñaron más o menos cómo funcionaban las ollas y todo, la verdad, chulada. Y después que nos decían, ¿y saben cuánto vale? Pues 15,000 pesos la más económica. Yo me quedé, no te pases, ¿quién va a pagar eso? Y digo, pues no te preocupes, al mexicano le encanta endeudarse.
Y yo dije, pues sí, cierto. Por eso estoy buscando trabajo. Eso explica el por qué estoy aquí, dices. Pero supuestamente querían que yo estuviera invitando gente. O sea, invitando a pláticas y todo ese rollo. Es una cadenita. Ajá. Así caímos una vez, ¿verdad? Fuimos al centro. Pero lo que ya no me gustó es que si no juntaban a la gente o no la llegaba a juntar antes de que se cerrara la quincena, ya no me pagaban. Le dije, no, pues así que chiste. Pues sí, Y luego salgo peleado con los hermanos. son manipulaciones que luego la gente hace, pero pues ahí va, ¿no? Entonces, regresando al tema de la parábola, ahorita vamos a ver todos estos ejemplos, cómo van aplicados a esta parábola. Hasta ahorita hemos visto el concepto de que Dios va a dar sus bienes en tus manos para que tú los administres porque Él va a querer recibir algo, ¿no? Se entiende que no te está dando a guardar, te está dando a trabajar, porque para eso eres siervo. ¿Y qué hace el siervo? Pues trabaja, ¿no? Entonces dice, los entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos. ¿Cuántos son 5 talentos en dinero? Como 2 millones, ¿no? 2 millones sería el equivalente a 2 millones de pesos. 2 milloncitos de pesos, nada más. ¿Qué haces con 2 millones de pesos? Me doy a la fuga, dicen algunos. Vamos a Acapulco. Nos vamos a Acapulco. Pues ahorita no puedo empezar un buen trabajo si no estoy bien descansado. Así que un fin de semana a Acapulco que sí. O Cancún, ¿ves? Teniendo el dinero en mano. Pues el Cancún se lo sacaba más rápido. O sea, no era cualquier cantidad de dinero. Sí, era bastante. 5 talentos. A otro, 2 talentos. ¿Cuántos son 2 talentos? 800,000 pesos, ¿no? Y a otro un talento, ¿qué es? 400,000 pesos. Así que el que recibió más poquito, de todos modos se llevó una buena lana. Entonces, cada uno conforme a qué. ¿Con su capacidad? O sea que no todos tienen la misma capacidad. No, no todos tienen la misma capacidad. No es para discriminar a nadie, pero no todos tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? Hay a mí me asombra ver cómo, por ejemplo, en un grupo de alabanza el baterista, cómo está con una mano por acá llevando un golpeteo, con la otra mano otro diferente, y aparte con el pie otro y con el otro pie otro. Y todavía se da el lujo de agarrar la baqueta, dale vueltas. Luego no inventes, yo trato de seguirlo en la mesa y no, me pierdo. Palmeando, pierdo el ritmo. Me pasa. No me burlo porque sí me pasa. Menos mal, si no, si te burlabas, gacho. ¿Saben qué es lo que sí sé tocar? La puerta. Y me sale re bien. Nadie me abre, pero yo toco la puerta. Entonces, no tengo ese talento. Ya les he contado esa frustración de mi vida, ¿no? Nomás no se me dio, a pesar de que estudié en una academia de música. No, me frustré, me amargué, me resentí, pero ya Dios me perdonó. Así que ya lo superé. O eso creo. Entonces, no todos tienen esa capacidad, pero hay unos que yo veo que a todos le entran. Y están unos tocando, hay pastores que va a empezar el culto y agarran la guitarra y están tocando la guitarra y cantando, y acaba la alabanza y se ponen a predicar. Y dije, újule, no, yo no. Una vez escuché que alguien dijo, el pastor tiene que poder ministrar la alabanza. No, sáquense a bañar. Mentira del diablo, eso no es cierto. Yo tenía esa idea de que el pastor tenía que suplir todos los ministerios, incluyendo la alabanza. Entonces, ¿para qué queremos iglesia? Ajá. No, cada quien le dio su llamado. Y hablando ya en el contexto de iglesia, como cuerpo de Cristo, no todos son mano, ¿verdad? Unos son mano, otros son pie. Hay quien le toca hacer uñita para rascar. Entonces todos tienen su función en el cuerpo de Cristo. Todos podemos complementar la obra. Pero dice la metáfora del cuerpo de Cristo, se dice que le dice la mano al pie, ¿no te necesito? Pues no. O la mano a la oreja, ¿no te necesito? No, porque todos somos necesarios, aunque las funciones son diferentes. Entonces, todos tenemos diferentes capacidades. Si yo no tengo el talento para cantar, porque cuando canto hasta los perros aullan, pues ¿saben qué hago? Pues le ordeno aquí a
a Alex Campos, ¿y a quién les gusta? A Erickson Alexander, que es de mis favoritos. Le digo, hermano, empieza la alabanza, le pongo play. Porque no es mi talento. Pero yo conozco ministros de alabanza que son buenos predicadores. Y que va a decir, ay, qué envidia. Por lo menos quería tener lo de la predicación, pero ni eso. Entonces, tenemos diferentes capacidades. No tenemos que esmerarnos por cubrir algo que no podemos, sino desarrollar lo que sí está a nuestro alcance, lo que Dios sí pone en nuestra mano, las capacidades, los dones y talentos. Hoy manejamos la palabra talento como habilidad, y conforme la parábola puede ser correcto. O sea, hoy ver la palabra talento como efectivamente una habilidad. ¿Qué talentos les ha dado Dios? Dicen, no soy un completo inútil, al menos sirvo de mal ejemplo. Creo que sí. Porque si alguien se atreve a decir, es que a mí Dios no me dio ningún talento, pues se equivoca, porque dice que al que le dio menos le dio uno, y no era cualquier cosa, era algo considerable. Así que todos tenemos un talento de parte de Dios. Si no lo han encontrado, pues significa que a lo mejor ni siquiera lo han buscado, ¿no? O a lo mejor ya saben qué es lo que Dios les da facilidad, qué es lo que Dios pone en su mano para trabajarlo en su obra, ¿no? Y si alguien no quiere trabajarlo, bueno, ya verán al final de la parábola lo que les pasa. Que ya se la saben, ¿verdad? Entonces dice el texto, les dio cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Aquí vamos a hablar de porcentajes. ¿Qué porcentaje ganó? El 100%. 100%, ¿verdad? El 100% también simboliza el que no hay desperdicio. Quiere decir que se aprovechó al máximo. El 100%. En numerología, ¿qué significa el 5? Misericordia. Quiere decir, la obra que llevó a cabo es una obra de misericordia representada en esta obra, ¿no? En el trabajo de este siervo. 5 talentos recibiste, 5 talentos te doy de ganancia. ¿Cuántos tenía el total? 10. ¿Qué significa el 10? Prueba, es decir, aprobado, ¿verdad? Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. ¿Porcentaje? Igual 100. Porcentaje 100. Ajá, 100%. ¿Quién trabajó más? Pues es que trabajaron igual. ¿Trabajaron igual? ¿Quién ganó más? ¿Qué tenía más? El que tenía más ganó más. Pero a final de cuentas los dos supieron aprovechar la oportunidad que se les dio al 100%. Entonces, hay gente que evalúa nuestras obras que hacemos para Dios, o incluso seculares, lo evalúa en un parámetro general, y eso es incorrecto. Porque no todos tenemos las mismas capacidades ni las mismas perspectivas. Entonces, vamos a ponerlo en un contexto de iglesia. ¿Cuál es la señal de un pastor exitoso? Que tiene una iglesia en crecimiento, pero no físico, sino espiritual. Pero a la vista de los hombres, un pastor que realmente da fruto es aquel que empieza con 5 ovejas y en un año tiene 200 o 500 o qué sé yo. ¿Eso es éxito? Como Pedro, ¿no? Que su primera predicación y convirtió más de 300. 3,000. 3,000. 3,000 en la primera predicación. Ahora, ¿qué quiero decir? No es que sea un fracaso ni que sea un éxito. Eso se tiene que evaluar porque el fruto tiene que ser probado. El punto es, no se vayan con la finta, no se vayan con las apariencias. Porque tú ves a Pedro, es su primer predicación, 3,000 convertidos. Y... ¿no hay? 120 años predicando y ni una mosca se convirtió. Y su familia. Ni su familia. Se salvaron por la bendición del rebote. Pero fue el peor predicador del mundo, dicen. Pues yo no creo eso. Yo no creo que haya sido el peor. Pues yo tampoco, pero bueno, así lo dicen muchos. El peor es el El mundo era maldonado. el que estaba todo ya mal, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué tal Jeremías? ¿Cuántos convertidos? No había ninguno. Ninguno. Estaba pobrecito Jeremías, frustrado, siempre atacado, siempre agredido, menospreciado. Ay, no. Ponte a ver la vida de Jeremías. Tan mal estaba que su obra literaria se llamó Mis Lamentaciones.
Imagínense qué tan mal estaba, ¿verdad? Que tenemos el libro de las Lamentaciones de Jeremías. ¿Saben que el libro de Lamentaciones está escrito como poema? Y comienza igual que los salmos. Cada frase empieza con la misma letra. Pero bueno, no me quiero desviar porque de por sí tenemos poquito tiempo. ¿Qué íbamos? Para terminar el ejemplo del pastor exitoso. El pastor exitoso no es el que tiene más, no es lo que se ve en cuestión de cantidad, sino de calidad, y es lo que hay que probar, ¿no? Si la obra realmente fue conforme a la voluntad de Dios, porque también puede ser que un predicador que tiene mucha gente, sí sea por éxito, o sea, sí sea porque hizo un buen trabajo. Pero ¿por qué todos los predicadores, bueno, no todos, pero estoy generalizando, por qué la gran mayoría tiene esa visión? Que crezca la iglesia, que crezca el número, que esté lleno. ¿Por qué se dejan contaminar con esa idea? Pero ¿qué tal si, bueno, para no hablar de otros, qué tal si a mí Dios no me va a dar más porque a lo mejor sabe que no tengo capacidad para más? Alguien me puede echar porras y me puede decir, no, sí, más. Ay, bueno, falta lo que Dios diga. ¿Qué tal si Dios dice, no, tú tienes capacidad para 20 y se andan descarriando? Imagínate, te doy 100. Ahorita, ¿qué seremos? Con Graham, ¿no? Uh-huh. Se la pasaba predicando en todo el mundo y realmente a cuántos convirtió. Realmente su labor se vio evidenciada como un fracaso. Aunque él tenía la disposición y el corazón para hacer bien las cosas, ¿no? Pero a final de cuentas ahí están los frutos, el resultado. Entonces, si nosotros contamos cuándo somos en la congregación, si estuvieran todos, porque parece que juegan a los relevos, vienen unos y faltan otros y así, van por turnos, ¿no? Pero si se juntaran todos seríamos alrededor de unos 40 más o menos. Un cálculo así de rápido, según yo. Unos 40 congregantes somos la congregación. ¿Qué tal si Dios no me va a dar 100 porque con 40 ya me estoy arrancando los cabezas, de por sí ya no tengo? ¿Qué tal si me manda 100 y me vuelvo loco? Más. Pues a lo mejor esa es mi capacidad. Entonces yo hago lo que está en mi mano hacer. Y si Dios ve que pude dar el 100%, que bueno, que lo vea. Si el Señor ve que podía dar más y no di más, bueno, que el Señor lo juzgue. Yo tengo que estar conforme con mi obra en el Señor. Es decir, con una conciencia de que hice lo mejor que pude. Y así cada quien nos pone encomiendas a todos y tienen que dar pues lo mejor que puedan. No importa si dan, ¿cuánto eran? ¿5 talentos? ¿O 2 talentos? Sino que den el 100. Uh-huh. Cada uno conforme a su capacidad. Así que no se sientan mal, porque ahí también la tendencia de la naturaleza caída es siempre sentirse más. Porque siempre todos quieren competir. ¿Y quién es el mejor en esto? ¿Y quién es el mejor en aquello? Y siempre quieren ser los mejores. No es que esté mal el deseo de superación, está mal el deseo de ver a los demás por debajo. ¿Contra quién tienen que competir? Contra ustedes mismos. Evalúense su vida el día de hoy y el día de mañana tienen que ser mejores. Tienen que superarse a sí mismos. Su enemigo o su rival son ustedes, no el de al lado. Porque ¿qué pasa si de repente alguien estudia tanto que supera el conocimiento del grupo? Va a decir, soy el que sabe más. Igual y sí, pero no eres el mejor. ¿Por qué? Pues por soberbio, ¿no? De entrada. Pero igual siempre va a haber alguien que esté arriba de nosotros en otra habilidad o en otro talento. Uh-huh. Entonces, no sé, si alguien se jacta de que puede hacer algo bien, es obvio que va a haber alguien que lo hace mejor. Siempre, eso es imposible evitarlo. Pero también va a haber muchos que lo hagan peor. Así que es irrelevante. Si tú te puedes apoyar de alguien que hace algo que tú necesitas y lo hace mejor, pues aprovecha su ayuda, ¿no? Pídele ayuda. No compitas, porque vas a terminar lastimado en tu ego. Y con amargura. Y peor, con amargura. Entonces, y si alguien ve que puede confiar en ti porque tú eres mejor en cierta área, tampoco te creas la gran cosa. Porque esa misma persona te supera en alguna otra área. Es lo normal. Así que no traten de ser el mejor del mundo. Traten de ser mejores que el día anterior de ustedes mismos. Entonces, así mismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1, ¿qué hizo?
cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Qué significa arreglar cuentas? Es pedir, ¿no? Es decir, a ver, ya vine a que es el día de la auditoría. Vamos a ver qué cuentas me traes. Dice, llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Algo que me llama la atención, después de haber hecho la cuenta del dinero que le dio, ¿cuánto le había dado? 2 millones, ¿no? Sí. Bueno, es el ejemplo solamente, o sea, puede variar, no sean tampoco tan estrictos. No voy a decir, no, que yo ya hice la cuenta bien, no, es un ejemplo. Pero era una cantidad grande. Vamos a imaginar que son esos 2 millones. ¿Cuánto dinero tenía al final? 4 millones. Y el Señor le está diciendo, en esto poquito me fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. ¿Cuánto más le va a dar? ¿Cuánta capacidad creen que pueden tener? ¿No será que también el Señor nos está diciendo que la capacidad se puede desarrollar? Porque el Señor nos da la oportunidad de demostrar nuestro talento, pero también nos puede dar más. ¿Por qué no le dio 10 talentos desde el principio? Le dio con 5 y dice que esa era su capacidad, pero después le dice que le iba a dar más. O sea, Hubo un crecimiento en él, ¿no? que hubo un crecimiento, hubo un desarrollo. Y por eso es que muchos no quieren enfrentar lo que Dios les permite vivir, porque quieren que Dios los libre de todo. Y no, Dios les va a dar la oportunidad de que ustedes crezcan y se desarrollen. ¿Cuál es la mejor manera de desarrollar un talento? Pues entrarle al ruedo. ¿Saben cómo se forma un predicador? ¿Eh? Predicando. Ya los varones son opcionales. No, o sea, uno puede tener toda la teoría. Tal vez son expertos en hermenéutica, homilética, escatología, eclesiología, soteriología, cristología y todas las logías que quieran. Pero no va a ser un predicador hasta que no se pare delante del grupo y predique. ¿Y de qué sirve tener todo el conocimiento si le siguen temblando las piernitas cuando va a hablar? No estoy haciendo alusión a nadie en particular. Pero me han dicho que suele pasar. Pero bueno, es parte de la experiencia. A mí se me sigue haciendo bien incómodo predicar frente a una cámara. Yo prefiero siempre predicar frente a un grupo como ahorita, porque así ya no me siento ignorado, no sé. Cuando predica uno delante de una cámara, o yo, bueno, no sé ustedes, yo me siento como que le hablo al aire. Y más cuando nadie se conecta. Y peor cuando nadie se conecta. Gracias a Dios por las personas que están mirando ahorita la transmisión. Pero no me gusta. Pero en un principio tampoco me gustaba predicar enfrente de la gente. Porque cuando la gente te mira, sientes juicio. Y dices, híjole, ¿qué está pensando? Y si dije algo equivocado, o ya me están juzgando mal. O a lo mejor no me di a entender. Y las incertidumbres nos empiezan a acabar. ¿Se acuerdan de lo que les he platicado la primera vez que prediqué? Que la gente se asustó porque se empezó a escuchar así. Dicen, ¿qué quieres? Son mis rodillas. ¿Quién está tocando? Es normal. Pero ahorita, después de tantos años que llevo predicando, me siento más libre de hablar frente a la gente, incluso frente a la cámara. Pero son los años de experiencia. Entonces yo creo que Dios me puede dar otra capacidad diferente. A veces me dan palabras de aliento, como por ejemplo cuando se inició el instituto, uno de los profesores que inició con nosotros, después de un año de trabajo, me dice, la verdad yo no pensé que fuera a funcionar. Y yo, gracias. Dice, es que he visto muchos institutos que intentan iniciar y no lo logran. Los grupos se deshacen. Es porque a los cristianos no les gusta estudiar. Pero gracias a Dios llevamos 10 años como instituto. Como congregaciones menos, pero como instituto ya van 10 años.
Y las veces que se ha tenido que suspender las clases han sido por causas de fuerza mayor. Que si ya llegó un cobicho, que no sé qué, pero no es por falta de gente. Cuando mucho en 10 años será 1 o 2 veces que no hubo gente. Pero si no son unos, son otros. Pero Dios está respaldando eso. ¿No será que a lo mejor Dios diga, ahora nos puede dar más responsabilidad? Si somos fieles en lo poco. Que para nosotros puede parecer mucho. Pero ¿qué tal si Dios dice, esto es poquito conforme a lo que tú vas a poder dar ahora? Si Dios me dice, tal vez en aquellos entonces, el canal de YouTube, ¿saben cuántos años tiene? ¿Saben cómo se llama el canal de YouTube? Yeshua TV 2012. ¿Qué quiere decir? Que tiene 10 años el canal. Y de esos 10 años, durante 8 años, no teníamos más de 100 suscriptores. Porque pues estaba ahí. Los primeros videos hasta ya dan pena. Ya están anticuados porque ya cambiaron los tiempos. Eran unos sketches ahí medio raros. Muchos los criticaron, muchos los aborrecieron, pero nadie apoyó. Pero a raíz de la pandemia nos vimos obligados a usar ese canal de YouTube. Y ahorita ya casi llegamos a 500 suscriptores. Nuestra meta es llegar a 1000. Por lo menos. Yo veo algunos youtubers que dicen, ya vamos a llegar a 1,000,000. Yo estoy luchando por llegar a 1000. Pero bueno, es el crecimiento que ahora Dios nos ha permitido tener. Y si Dios permite que el instituto siga creciendo aún más, porque los institutos que están consolidados no fueron de la noche a la mañana. ¿Conocen congregaciones que son de buena doctrina y son muy grandes y exitosas? ¿Cuál? De Paul Washer. Paul Washer, que les gusta Juan Manuel Vaz, MacArthur, bueno, cualquier predicador que tenga fama de buena doctrina. Chuy Olivares. ¿Quién? ¿Qué es eso? De Miguel Núñez. Todos esos no fueron de la noche a la mañana. Fueron años. Yo de quien más conozco es de Casa de Oración porque es donde más he estado involucrado. Pero pues no empezó tan fácil. Fueron años y años de trabajo, sin buscar crecimiento, sino buscar ser obedientes a Dios. Y Dios fue respaldando ese crecimiento. Y nosotros vamos en ese camino. De todos esos predicadores, creo que el único que se lleva de edad conmigo es el Juan Manuel Vaz. Porque de ahí en fuera los demás ya son mayores de edad que yo. ¿Pero por qué? Porque también llevan más años sirviendo a Dios, más años trabajando. Entonces, eso es lo que Dios nos va respaldando en el crecimiento. Porque tal vez el Señor, en una responsabilidad que nos da, Él nos puede decir, buen siervo y fiel, en lo poquito has sido fiel, vamos al siguiente escalón. La parábola en general no está hablando de estas etapas, está hablando de cuando Él venga a la tierra, que nos dará nuevas responsabilidades en su reino milenial. Pero es un principio que sí se ve reflejado en la Biblia, que Dios nos va dando más y más responsabilidades. Porque alguien me puede decir, no, esa parábola no habla del crecimiento de la iglesia, habla de cuando Él venga. Obviamente sí habla de esto, pero es un principio que sí se ve reflejado en la Biblia, que Dios nos da una responsabilidad y si somos fieles, nos puede dar una responsabilidad aún mayor. Pero si en lo poco no somos fieles, ¿cómo queremos que nos pongan en lo mucho? El Señor, dame un grupo de enseñanza grande y bonito. Dice, pues oye, con los que tienes no das una. Primero sé fiel en lo poco. No tenemos que aspirar a la grandeza, tenemos que aspirar a la obediencia. Y que el Señor juzgue, porque el trabajo es para Él. Y si Él dice que te va a dar más, pues también te va a dar más responsabilidad, te va a dar más trabajo, te va a dar más cansancio, te va a dar también todo lo que involucra. ¿Cuántos han escuchado que en algunas iglesias oran por la unción de Eliseo? ¿Saben cuál es esa? La doble unción. Me da risa cuando un predicador dice, doble unción, triple unción, ay bájale. La doble unción de Eliseo era la doble de carga, de responsabilidad, de persecución, de problemas. ¿Quieren la doble unción? ¿Qué va a esperar el Señor? El doble de resultados. ¿Por qué creen que Eliseo no subió en un torbellino al cielo? Pues porque no llegó.
porque dio su vida por el ministerio también, pero sí tuvo la doble unción. Sí, pues sus huesos resucitaban, ¿no? Los que se les acercaban. Imagínense, huesos milagrosos, de ahí viene también el origen de las reliquias, pero ese es otro tema. Así que continuamos. Dice, ¿dónde me quedé? 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. ¿Qué fue de diferente al que tenía los 5 talentos? Ahora sí nadie dice nada. Le están leyendo despacito, ¿verdad? Yo digo exactamente lo mismo, ¿no? Es exacto, no hubo diferencia. Si les pregunto qué hubo de diferente, es precisamente para resaltar que no hubo diferencia. Pero entregaron diferente cantidad, pero mismo porcentaje. Así que lo que redituó, o sea, podría decir el que le entregó los 10 talentos, le podría decir: pues yo trabajé más que él, regáñale un poquito. No, trabajaron igual. Los 2 rindieron el 100%, pero como no tenían la misma capacidad, por eso no pudieron dar la misma cantidad. Pero el trabajo fue el mismo. Así que fue el 100%. Entonces por eso recibe la misma palabra de parte del Señor, de buen siervo y fiel. Y es exactamente lo mismo. Le va a dar todavía más porque también hizo crecer su capacidad. Pero dice en el 24, pero llegando también el que había recibido 1 talento, aquí sí es diferente, ¿verdad? Dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Cuál era la actitud de este joven? De conformismo, ¿no? En parte puede haber conformismo. ¿Qué más notan en su actitud? Algo de temor. ¿Temor? No, léanle bien y van a ver que no hay temor. Dice miedo, ¿no? No hay temor, véanle bien. No es miedo. No, pero él dice, no tuve miedo. Se Ajá. estuviera justificando, ¿no? Sí, pero precisamente tuve miedo de qué. O sea, ¿cuál era su miedo? Vamos por partes. Pero- ¿Miedo a qué? Como de confianza, ¿no? Porque según él ya lo conocía. Bueno, sí. Demuestra cierta confianza, pero a final de cuentas esa confianza no era como para ser abierto desde el principio. Porque al final de cuentas dice que tuvo miedo. Porque lo conocía. Yo no puedo tener confianza si yo veo un estanque lleno de cocodrilos, decir, pues al cabo ya los conozco, precisamente sé que me van a devorar. Pues al contrario, no me meto porque los conozco, ¿no? Entonces, Precisamente, ¿no? A lo mejor en ese sentido, de que como él le conocía, tuvo esa confianza a lo mejor, ¿no? De decir, te lo voy a guardar para que no... Tuvo miedo de que Ajá. ujú. Pero fíjense que el miedo no es a la situación de entregarle el dinero. El miedo era de perder. O sea, su miedo era el perder, porque precisamente el miedo lo llevó a esconder el dinero. O sea, la forma que él vio como una respuesta para no ser castigado duramente es: no vaya a ser que llegue el Señor y me encuentre con las manos vacías. Así que, si no creo que la voy a hacer, por lo menos no le voy a perder lo que es suyo. Y por eso dice que el miedo fue a que él fuera a actuar mal por perder el dinero. Pero por eso su actitud del momento en que está hablando con él es una actitud de paz. Pero una paz que él estaba mal cimentada. ¿Por qué? Porque dice, pero aquí tienes, Señor, aquí está lo que es tuyo. O sea, él está contento de decir, mira, Señor, no perdí. Y así andan muchos cristianos. Mira, Señor, pues por lo menos no he caído. Sí, pero tampoco me sirves. Dice, yo no estoy esperando nada más que no te caigas, sino que crezcas, que subas, que trabajes. No que nada más te mantengas ahí. Es que estoy muerto al pecado. Sí, muerto al pecado y muerto a la iglesia también. Porque no es nada ni en uno ni en otro. Entonces, este joven que escondió su dinero dice, pues yo creo que me va a ir mal si pierdo su dinero. Mejor lo escondo para que no se pierda.
Y cuando llegó le dice, aquí tiene, Señor, lo que es tuyo. Y esa expresión es de confianza. O sea, él pensó que iba a ser alabado, por lo menos recibido bien. Que dice, bueno, mira, por lo menos no perdiste. ¿Han visto ese tipo de actitudes en la iglesia? Que dicen, pues no hice nada malo. No hiciste nada malo, pero tampoco hiciste nada bueno. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dice el 26, respondiendo el Señor le dijo, siervo malo y negligente. ¿Saben qué significa la palabra negligente? Ya una vez se los había comentado. Perezoso. Así, ¿hay alguna versión que traigan que lo diga así? Me dice perezoso. A veces sí dice así, perezoso. La palabra griega es la palabra okneros. ¿Okneros? Ok con K de kilo, okneros, con acento en la segunda O. Esa palabra se puede traducir como tardo, negligente, como perezoso y como molesto. Qué feo que Dios te diga que te ve así, ¿no? Perezoso, molesto. Ajá, molesto. Dice, ay, qué molesto eres. O sea, es una persona incómoda, ¿no? Esa es la palabra negligente. Y la palabra malo. La palabra malo en el griego es la palabra poneros. Que también se traduce, o su primera acepción es la palabra dañino. O sea, quiere decir, esta palabra poneros hace alusión a cuando tienes una canasta de frutas, unas manzanas bien bonitas y pones una manzana podrida. Pudre las demás, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Sacarla. Entonces, esta palabra malo no habla de intenciones, habla de contaminar a otros. Y lamentablemente hay cristianos malos en este sentido. Negligentes, ¿por qué? Porque con su pereza también contaminan a otros. Imagínense un hermano que le dice a otro, oye hermano, ¿y si nos vamos a evangelizar? Ya ves que el pastor dijo que saliéramos a evangelizar. Ay, no, el pastor está loco, ¿cómo crees? Está lloviendo. No, vamos al estudio. No, lo vemos en casita, está lloviendo. A lo mejor ni va el pastor. Entonces, la influencia de alguien para no hacer las cosas que Dios les está encomendando hacer, se vuelve algo dañino. Porque los contagia de lo malo y los incita no solamente a hacer lo malo, sino a no hacer el bien que sí querían hacer. Eso es lo que implica esta palabra de malo. Malo y negligente. Así que ahora sí continuamos con la lectura. Siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Otra de las parábolas que se parece mucho, que es la de las minas. ¿Se acuerdan que es igual? También les da dinero a sus siervos, se va y después pide cuentas. Y la misma expresión, el que tenía menos lo escondió y después le pide cuentas. Nada más que hay una expresión que podría aplicarse de la misma manera aquí. Que le dice, antes de decir, ¿sabías que yo soy así? Antes de eso, dice, por tus palabras te juzgo. ¿Qué quiere decir? Que esta expresión no le está dando la razón de que él sea un mal jefe. Le está diciendo, si tú tenías esa convicción de mí, al contrario, tendrías que haberte movilizado más. Si tú pensaste que yo era un hombre duro y que te iba a castigar, entonces no tendrías que haber trabajado más. O sea, esta es la expresión. Si según tú sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, que se oye algo injusto, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros. ¿Se dan cuenta que aquí no dice trabajarlo? ¿Por qué? Si eres un inútil, no sabes trabajar, pues acércate con alguien que sepa.
¿Qué tal si le hubiera dicho al que tenía 5 talentos, oye, tú sí eres buenazo para esto? Y si pongo los 400,000 pesos que el Señor me dio, lo inyectamos a tu proyecto de trabajo para que tenga más. ¿No hubiera sido lo mismo? Y cuando venga el Señor va a decir, bueno, este es medio sope, se sentía inútil, sintió que no iba a poder. El Señor dice que sí podía, porque dijo que le dio conforme a su capacidad. Pero aquí el Señor le está dando una opción. Si tú creías que no ibas a poder, entonces tenías que haberte acercado, ahí dice, a los banqueros. Quiere decir, acercado con alguien que te podía ayudar a dar el fruto que yo iba a pedir. Dicho de otra manera, si alguien dice, yo tengo el don para, no sé, bueno, un ejemplo más práctico. En alguna ocasión se me acercó un hermano de otra iglesia que dice que él estaba orando porque el pastor de su iglesia tuvo una visión de levantar 10 congregaciones o algo así. Pero se dieron cuenta de que no estaban preparados para esa obra. Dice, podemos salir, sabemos dar el evangelio, pero sentimos que la gente se nos va a estancar. Necesitamos crecer primero para después abrir. O sea, para después levantar esas congregaciones. Lo cual se me hace bastante lógico y correcto. Y estaban orando cómo hacerle, cuando de repente Dios los llevó a donde creen, al instituto. Y entonces dicen, si me dieran un peso cada vez que escucho esta frase, ya sería rico. Dios me trajo aquí. Lástima que muchos de los que han dicho eso ya no están. Entonces, dice, ¿nos puedes apoyar con la enseñanza? Pero porque nuestra visión no está en abrir congregaciones en sí mismo, sino en preparar gente. Entonces le digo, adelante hermano, pues vamos a dar estudio. Estuve dando estudio ahí por unos 3 meses, 4 meses. Y el pastor estaba ahí también sentado tomando su clase, también aprendiendo. Porque él reconoció que necesitaba crecer en su conocimiento para la obra que iba a emprender. Entonces, si no puedes hacer la obra que Dios te está mandando, tienes que acercarte con alguien que te apoye, con alguien que te ayude a desarrollar el talento que Dios tal vez ya te dio, pero tal vez no está desarrollado. Es lo mismo, ¿no? Dale el dinero a los banqueros, para que cuando venga yo, entonces, ¿qué? No me pongas pretextos con que no hiciste nada, ¿verdad? Para que cuando yo venga reciba lo que es mío con sus intereses. ¿Qué le pasó a aquel? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Esta frase es un poquito polémica, es retórica, ¿no? Esto es una paradoja en cuanto a retórica. ¿Cómo le vas a quitar al que no tiene? No le puedes quitar al que no tiene, ¿verdad? Es una expresión obviamente meramente retórica. Quiere decir que si tú no eres fiel con lo poco que Dios te da, pues entonces te va a quitar toda responsabilidad. Muchos puede sonar como un descanso. Pues qué padre, me quita las responsabilidades. Pero ¿estarás contento si eres descalificado por Dios? ¿Cuál rey Saúl? ¿Desechado? Quiero decir una expresión, pero luego se enoja. Bueno, ahí les va. Es que una vez dije en una predicación así, me corrieron. Dije, ¿quieres ser desechado como vil papel de baño? Si no sirves... Es algo parecido al trapo de inmundicia, ¿no? Parecido al trapo de inmundicia, ¿no? ¿Quién más nos quiere? Si no, ¿cómo me van a desechar así de feo? Pues si no sirves. Dios te dio una oportunidad, Dios te dio talento, Dios te dio los medios para hacer algo. ¿Quieres que Dios en verdad te quite esa responsabilidad? Es que a veces parece que con nada están contentos, ¿verdad? A quien se le da la responsabilidad, no es que me siento agobiado porque tengo responsabilidad. Deja la responsabilidad. ¿Por qué me quitan la responsabilidad? Ha habido hermanos que se han ido de la iglesia porque se les quita su responsabilidad. Pero hermano, no le estabas cumpliendo, estabas mal. Pero no quiere decir que estés desechado, no. Deja tu responsabilidad y ponte bien a cuentas. Ponte las pilas y ahí está, porque el que te va a desechar es Dios, yo no. Pero hay que darles cierta guianza.
Y solitos se sienten ofendidos porque se les quitó la responsabilidad. Entonces, malos si tienen, malos si no tienen. Y aquel que tiene más responsabilidad porque fue el que está dando mejor fruto, es al que Dios le va a dar todavía más. Y al que no tiene, pues le será quitado hasta lo poco que tenga. Uh-huh. Dice en el... ¿Cuál me quedé? 30. Y al siervo inútil, echarlo ¿para dónde? En las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí nada más para terminar esta parábola. Y que es importantísimo. ¿Qué simbolizan las tinieblas de afuera? ¿El mundo? Muchos pastores dicen que es el infierno. No es el infierno porque por obras no es. La salvación no es por obras. ¿Qué sí es por obras? No. ¿Qué sí se gana por obras? Los galardones. Uh-huh. Entonces, las tinieblas de afuera no es el infierno. Si regresamos al punto del contexto, ¿en qué contexto se está dando esta parábola? De las señales de su venida y del fin del siglo. Y empieza a dar una serie de señales. ¿Cuáles son las señales? Los dolores de parto. ¿Cuál es el último dolor de parto antes de dar a luz? Gran tribulación. Esa es la última contracción y ya después se da a luz el reino. Porque recuerden que los dolores, principio de dolores es una palabra específica a dolores de parto. Entonces, todas esas señales se van a ir repitiendo desde el año 70, que fue la primera de la destrucción del templo. Incluso en el año 70, cuando se escribió el Apocalipsis, ahí muchos cristianos, al llegar las cartas a las iglesias de Asia, ¿se acuerdan, no? De las cartas a las iglesias. Ahí también estaba incluido el resto del Apocalipsis. Entonces, lo que nosotros leemos en Apocalipsis como las cartas a las 7 iglesias era la introducción de su propia versión del Apocalipsis. No sé si me explico. O sea, la iglesia de Esmirna es lo que dice iglesia de Esmirna más el resto del Apocalipsis. Y así en cada una de las iglesias. Cuando ellos leen acerca del anticristo y todo eso, ellos están viendo las señales cumplirse delante de sus ojos en el año 70. Incluso cuando dicen, quien tenga entendimiento, cuente el número de la bestia, porque es nombre de hombre. Entonces, nombre, a ver, Nerón, sumo resto, quita el número que pensé, 666. Ahí está. En números romanos, Nerón daba 666. Entonces, ellos vieron cumplirse el Apocalipsis en esa época, pero no se cumplieron todas las señales. Y desde el año 70 hasta 2000 años después, es decir, el día de hoy, esas señales se van repitiendo cíclicamente y con mayor intensidad. Hasta que al final, la última contracción es la manifestación del anticristo. Antes de esa última contracción, ¿cómo se sienten las mamás antes de dar a luz? De esa última contracción. Pero porque ya está el dolor, ya saben que está próximo el momento. Pero la contracción a un segundo antes sí hay una diferencia, ¿no? Ya cuando dice el doctor puje, es porque ya es el momento, ¿no? Y entonces viene el mayor dolor. Bueno, y después de que nace el bebé, el dolor se quita. Pero ese último momento de mayor dolor, esa es la gran tribulación. Y después ya da a luz por decirlo así, ¿no? El reino de Dios. Entonces va a ser lo último. A eso se refiere el lloro y el crujir de dientes. Van a ser eliminados, no van a servir para nada en esos últimos días. Ese es el contexto. Ahí, echarlo a las tinieblas de afuera déjaselo al anticristo para que le corte la cabeza. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerden que lloro y crujir de dientes es un hebraísmo. O sea, es una expresión que nos da a entender solamente amargura y sufrimiento que puede ser intolerable. No hablamos de salvación, hablamos de estar expuestos al castigo, por no estar preparados. Va muy de la mano con la parábola de las 10 vírgenes que veremos pues en otra ocasión. No la hemos visto, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí lo hemos visto, pero no en esta clase. No en esta materia. Pero bueno, más adelante la vamos a ver también. Así que, colorín colorado, esta parábola se ha acabado.
Terminamos por el día de hoy, tarde y con sueño. Bueno, no sé, ¿verdad? Pero continuaremos dentro de 8 días con la siguiente clase de las parábolas de Jesús. Aquellos que se conectaron a la clase en línea, les agradezco. No olviden dejar ahí un like o un corazoncito, compartir este video y pues bueno, nos vemos en la próxima.